Hola, yo soy Lucas Tops y hoy les presento ¿Existe Dios? 6 grandes afirmaciones a favor y en contra. Número 1. A favor. Las 5 vías de Tomás Aquino. Uno de los grandes méritos de Santo Tomás de Aquino es que fue uno de los primeros pensadores en tratar de convencer a los no creyentes sobre la existencia de Dios. Para él, la existencia de ciertos elementos innegables en la naturaleza es también demostración que la existencia de Dios es innegable. Su teoría más conocida se refiere a las 5 vías, es decir, 5 situaciones observables en las que si se retrocede a sus orígenes se descubrirá a Dios. Aquí les dejo las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. 1. El movimiento de todos los objetos en el universo. ¿Quién originó su desplazamiento? 2. La necesidad de que todo efecto está provocado por una causa anterior. La causa primordial es Dios. 3. Si las cosas existen es porque algo las hizo existir en un principio. 4. Los diversos grados de perfección o bondad solo pueden percibirse en contraste a un nivel máximo de perfección y bondad, que es Dios. El comportamiento de las cosas y animales sin conciencia es gobernado por Dios. Algunos de estos planteamientos pueden parecer anticuados, pero el último dio origen a la teoría actual del diseño inteligente, donde los creyentes ven a Dios al planificador de los seres vivos, contrario a la teoría de la evolución de Darwin. Número 2. A favor. El argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. Anselmo fue un monje benedicto que recurrió a la extensión de un silogismo para deducir la existencia de Dios. El punto es el siguiente: si Dios es concebido como un ser supremo, y es posible que las cosas que existen en la mente también existan en la realidad, entonces podemos inferir que al no haber nada mayor que Dios, no puede existir solo en la mente del hombre, sino que debe ser real. En otras palabras, como un Dios que existe solamente en la mente no es un Dios. La única alternativa es que sea real. ¿Raro? Pues incluso hasta sus contemporáneos lo pensaron así. De hecho, fue un propio monje quien contraargumentó con un ejemplo. Piensa en la isla más perfecta como puedas imaginar, como probablemente esa isla no es real. Significa entonces que no imaginamos una isla lo suficientemente perfecta, o dentro de sus atributos tendría precisamente el de existir. Número 3. A favor. El reloj de William Paley. Imagina que vas caminando por la playa y te encuentras con un hermoso e intricado reloj. ¿Podría alguien pensar que su creación fue la obra de la casualidad o de la erosión de las olas? Su existencia es evidencia de que un relojero fue el autor del mecanismo, aunque no podamos verlo. Sin embargo, su pensamiento tuvo que enfrentar fuertes críticas. Un reloj es algo conocido que sabemos que está hecho por un relojero. Sin embargo, no tenemos mayor experiencia en torno a los universos, ni a qué o a quienes los crea. Más aún, en la naturaleza existen toda serie de cosas que se crecen y se modifican sin necesidad de que alguien las haya construido, como explica la teoría de la evolución de Darwin. Número 4. A favor. La apuesta de Pascal. Práctico como las bases de la computación que ayudó a fundar, el matemático francés Blaise Pascal no se molestaba en tratar de probar si Dios existía, simplemente argumentaba que creer en él era mucho más conveniente. Examina las 4 probabilidades. Si Dios existe y crees en él, tendrás la recompensa eterna. Si Dios existe y no crees en él, sufrirás el castigo eterno. En tanto, si Dios no existe y crees en él, a lo sumo vivirás una vida religiosamente correcta. Y si Dios no existe ni crees en él, no pasará nada. Número 5. En contra. El acertijo de Epicuro. ¿Cuántas veces hemos escuchado el argumento de que Dios es un ser justo y bondadoso? Entonces, ¿por qué hay personas buenas a las que les suceden cosas malas? Aunque en su tiempo ni siquiera existía el cristianismo, el filósofo griego Epicuro planteó un acertijo que persiste hasta nuestros días. Dios existe, pero también existe el mal. Entonces caben solo dos opciones. O Dios no puede combatir el mal, y por lo tanto no es omnipotente, o bien Dios permite el mal, y es por consiguiente malvado. Los críticos de Epicuro, sin embargo, argumentan que
que el mal es parte del plan divino de Dios, como una prueba para que los hombres demuestren sus virtudes. Número 6. En contra. David Hume no cree en los milagros. Los milagros son parte fundamental de la ideología cristiana. De hecho, el propio Jesús había sido autor de varios de ellos, pero ¿existen en realidad? Según el filósofo escocés David Hume, todo se basa en probabilidades. ¿Existe algún ejemplo de milagro genuino y totalmente confirmado? Hasta el momento no. ¿Han existido fraudes o engaños en torno a sus supuestos milagros? Muchos. Bajo estos principios, la interpretación más probable ante un supuesto milagro es que existe una explicación racional cuya naturaleza aún no hemos descubierto, antes de pensar que las leyes naturales han sido suspendidas por una acción metafísica. Esto fue todo por hoy, amigos, y recuerden, yo soy Lucas Tops. Nos vemos en el próximo video.